Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Es una tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México. Y bueno, bienvenidos a una nueva masterclass, la correspondiente a este mes de julio, ¿verdad? Y estamos muy emocionados. Ya desde el Congreso Nacional de Neumología, en marzo de este año, anunciamos pues a nuestra comunidad ya de neumólogos en general el lanzamiento de esta nueva prueba, KL6, que bueno, estamos muy entusiasmados porque es un proyecto el cual pues es muy innovador en el contexto de que somos pioneros en México para poder tener esta prueba disponible. No voy a ahondar en los aspectos teóricos del KL6, del cual pues se ha hablado muchísimo en los últimos años y que cada vez cobra mayor importancia en varias patologías desde el punto de vista respiratorio. Y bueno, pues bienvenidos a todos, espero sea de mucho provecho y al final de esta presentación, que va a ser muy objetiva, enfocada a los pacientes con enfermedad intersticial, vamos a ver algunas características de pacientes a los cuales ya se les ha realizado la prueba aquí en CREPID para tratar de aterrizar a un contexto clínico y sobre todo práctico y compartirles a ustedes qué es lo que estamos implementando aquí en CREPID, cuáles son nuestras expectativas en cuanto a líneas de investigación que estamos abriendo. Logramos ser pioneros en esta parte de poder ofrecer a sus pacientes esta prueba mediante convenio de colaboración con Corea. La verdad es que es una prueba bastante noble en cuanto a la realización. Esta prueba se hace por inmunoensayo por fluorescencia y hasta ahorita pues nos ha dado resultados porque hemos estado haciendo controles sanos. Llevamos realmente 2 meses de implementación ya como tal de la prueba en nuestros pacientes y pues espero a futuro, en un futuro no muy lejano, poderles dar ya información muy valiosa en población mexicana, ya que sabemos que al día de hoy pues no tenemos nada publicado en esta población, pero ya con esta excelente noticia que repito, tenemos ya esta prueba disponible para sus pacientes. Y bueno, pues sin más preámbulos, agradeciéndoles nuevamente su participación en esta masterclass. Y para esto tenemos invitados, pues la verdad es que bastante importantes para nosotros dentro de nuestro grupo multidisciplinario. Le damos la bienvenida al doctor Álvaro Sánchez. El doctor Álvaro Sánchez es neumólogo, egresado del Hospital General de México y actualmente se encuentra realizando la alta especialidad en enfermedades pulmonares intersticiales difusas. También nos acompaña como parte de nuestro grupo multidisciplinario el doctor Aldair Reyes, también egresado del Hospital General de México y con alta especialidad en enfermedades pulmonares intersticiales difusas, también adscrito al Hospital del ISSSTE, el Hospital López Mateos, y también nos acompaña el doctor César Esparza. El doctor César es residente de neumología del Hospital Centro Médico Siglo XXI, el cual nos va a mostrar algunos casos muy representativos a los cuales ya se les ha tomado la determinación de KL6 para ver si esto puede de alguna manera impactar en cuanto a las proyecciones que tenemos de resultados en nuestros pacientes pues a un corto y mediano plazo, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, por favor, doctor Álvaro, le damos la bienvenida y vamos a revisar de una forma muy, muy práctica la parte teórica y posteriormente al final una revisión solamente de casos clínicos, aquí enfatizando en que no vamos a hacer como tal revisión de casos clínicos, solamente mostrar resultados de pacientes a los que al día de hoy les estamos haciendo estas mediciones, tanto primera vez como pacientes que ya llevan tratamiento desde hace algunos años, y cuáles pueden ser estas diferencias en cuanto a probablemente diagnósticos muy similares con progresiones completamente diferentes y títulos diferentes de KL6. Entonces, bueno, adelante, doctor Álvaro, bienvenido. Hola a todos, buenas tardes. Antes que nada, doctora, gracias por la introducción y pues gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, no sé si me escuchen o alcancen a ver bien mi pantalla. Sí, se escucha Pero, perfecto y se ve perfecto, doctor Álvaro, gracias. excelente, gracias. Pero, pues bueno, vamos a comenzar hablando de un tema que me parece bastante interesante, que creo que hoy en día con el uso de los biomarcadores y las desventajas y ventajas que tenemos respecto al diagnóstico del KL6, pues podemos decir que quizás el KL6 sea un biomarcador complementario en el abordaje de la CEPID.
Ahora, dentro del objetivo general de la plática, solo para hacer el énfasis que nosotros queremos explorar el rol del biomarcador del KL6 justo en el diagnóstico y en el manejo clínico de lo que son las EPITs, con énfasis en su aplicación clínica práctica. Dentro de los objetivos queremos describir el origen biológico del KL6, por supuesto, revisar las publicaciones y la utilidad del KL6 en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento, y proponer diversas situaciones clínicas en donde uno pueda llegar a pedir a este KL6. Dentro de nuestra agenda, pues bueno, vamos a mencionar la problemática actual de manera muy sencilla, pues qué es lo que pueda afrontar un paciente contra el diagnóstico de la enfermedad intersticial, el contexto clínico, hablando de pruebas funcionales, tomografía, pronóstico, al igual que el origen biológico del KL6, entidades asociadas, el impacto terapéutico y la aplicación clínica y su interpretación. Ahora, quiero comenzar con breve frase o breve pregunta que es abordando la CEPIT. Si realmente estamos haciendo lo suficiente en cuanto a poder ayudar al diagnóstico del paciente con enfermedad intersticial. Sabemos que estas enfermedades, si bien no son en su mayoría de evolución aguda, presentan síntomas que pueden llegar a ser muy inespecíficos, que en muchas ocasiones hemos visto. Los que vemos este tipo de pacientes día a día sabemos que en muchas ocasiones alguno de estos pueden llegar a tener incapacidad para hacer muchas de estas pruebas funcionales. También el diagnóstico en ocasiones llega a ser complejo, con una causa identificable poco frecuente, pensando si se trata simplemente de algo exposicional o bien idiopático, y por supuesto al momento de querer descartar alguna otra causa, como una enfermedad autoinmune, pues en el contexto de los hospitales que no cuentan con estos paneles de autoinmunidad, sabemos que pedir al paciente que haga ese tipo de inversiones son un costo bastante alto para la economía de ellos. Por otro lado, está el diagnóstico, que es la biopsia, el estándar de oro. Sin embargo, hemos visto que en centros donde no son de referencia para enfermedades de este tipo, encontrar un patólogo respiratorio es complicado. A su vez, sabemos que existe variabilidad interobservadora entre la lectura de tomografías, que esto se ha escrito en diversas publicaciones con radiólogos torácicos expertos de hasta 20 años de experiencia, y que por supuesto en otras ocasiones, pues nosotros los neumólogos nos gusta mucho solicitar la tomografía de alta resolución. Sin embargo, sabemos que la técnica adecuada no la encontramos en todos los sitios. Entonces, esto nos lleva a nuestra primera pregunta de ¿qué pasaría si pudiéramos anticiparnos un poco más de algunas lesiones en la TAC, la aparición de síntomas o bien inclusive antes de alteraciones de las pruebas funcionales? Si nosotros deberíamos decidir esperar o simplemente actuar ante alguna de estas alteraciones que se puedan presentar en los pacientes. Y es aquí donde quiero introducir este biomarcador, que es el KL6, y por qué podría cambiar un poco o bien mucho nuestro abordaje en las enfermedades pulmonares intersticiales. Antes que nada, pues es importante mencionar que el origen biológico del KL6, pues es meramente en el pulmón. Como vemos aquí, estos son los estudios histopatológicos del estudio original del KL6, en donde se descubrió que en sujetos normales, o como aquí alterados, perdón, pueden llegar a tener lo que es una presencia muy, muy marcada de KL6 en su membrana alveolar, como lo vemos aquí en este otro corte. Y de forma mencionando, pues sabemos o se sabe que esta es una subunidad del MUC1 y que corresponde básicamente como un biomarcador que se eleva al nivel de la membrana epitelial en un proceso normal, ya que genera proliferación y antiapoptosis de los fibroblastos. Inclusive se ha encontrado en pulmones en etapas tempranas del desarrollo, y que cuando este sujeto llega a tener alguna alteración, aumenta la producción del KL6, lo que contribuye a la regeneración anómala y la activación de fibroblastos a nivel de la membrana alveolo-capilar del intersticio, lo que genera un aumento de la permeabilidad y por lo tanto pues contribuye a lo que son una de las cualidades que vemos mucho en las enfermedades intersticiales, que contribuye a lo que es la apoptosis epitelial y el remodelado alveolar. Pero ¿de dónde viene originalmente este KL6? Este KL6 en realidad vino de la búsqueda de un marcador tumoral. Estas son las imágenes del estudio original, que es un estudio japonés que se publicó en el CHEST en 1989, en donde ellos hicieron cortes de pacientes con pulmones sano, donde vemos aquí en esta tinción, vemos en este color marrón o café oscuro, donde vemos aquí la tinción intermitente del KL6. Vemos aquí que no predomina de forma continua en la membrana, en el alveolo, y solamente de forma intermitente, generando estas características que son
esta cúpula característica del KL6. Y también ellos hicieron comparaciones en diversos sujetos, dado que surgió la pregunta de que, bueno, ¿de dónde viene este KL6 y a qué se asocia? Ellos compararon el KL6, la expresión de este, en diversas patologías, ya sea neumonía, bronquitis, asma, enfisema, bronquiectasias y tuberculosis, y encontraron que las que tenían un mayor nivel de KL6 eran aquellas que se asociaban, que se trataban de una neumonía intersticial con valores mucho mayor encima del promedio de este estudio. Luego hicieron cortes en sujetos que tenían un diagnóstico de neumonía intersticial no específica y vieron una tinción muy importante en lo que es este KL6. Vieron cómo se pinta casi todo lo que es el alveolo y en este otro corte pues vemos aquí cómo se pierde lo que es esta característica del KL6 que es intermitente y que en sujetos con patrón New se presenta todavía más generando esta forma o esta alteración en su morfología que genera una prominencia en lo que es este KL6 dando más aumento a este aspecto de cúpula. Entonces, ¿qué nos decía esto? Que bueno, ellos concluyeron que a más daño alveolar, pues por supuesto más KL6. Pero debemos saber que el KL6 no es el único sitio en el pulmón donde se puede expresar en el alveolo. Se sabe hoy en día que puede tener expresión en diversos tejidos, principalmente lo que viene siendo el estómago, duodeno, colon y recto y páncreas. Se ha estudiado también en otras carcinomas, como viene siendo el adenocarcinoma pancreático y el adenocarcinoma de mama, donde ha tenido resultados un poco más consistentes. Sin embargo, en este estudio, que bueno, son publicaciones del 2009, ya se había encontrado, ya se había mencionado en esta revisión que aquellos sujetos que tuvieran una alteración en su epitelio respiratorio, glándulas bronquiales, pues asociaban a mayor tinción o una tinción fuerte del KL6. Siendo negativo, por supuesto, pues en las enfermedades granulomatosas. Y por otro lado, pues también en formas o en situaciones normales, vieron que se pinta de forma moderada en los neumocitos tipo 2, en el bronquiol, en el epitelio del respiratorio y por supuesto en algunas glándulas del epitelio bronquial. ¿Y de dónde viene esta medición? Hoy, pues, decimos, ¿de dónde viene? Pues, claro, viene a partir de lo que es el aumento de la membrana de la permeabilidad, del endotelio. A raíz de esta inflamación y de esta alteración en los tejidos, pues, en situaciones normales, como vemos aquí, está íntegro y cuando ocurre una alteración, como viene siendo la fibrosis, pues, genera una alteración importante a nivel alveolar del KL6 y a nivel sérico del mismo y, por lo tanto, entra a su circulación y es ahí donde nosotros podemos medirlo a través de ELISA o técnicas de PCR, siendo la ELISA la más estudiada y la que ha presentado mayor rendimiento. Por supuesto, no es la única forma, también se puede hacer tinciones o diagnóstico a través de lo que es la inmunohistoquímica. Entonces, dicha la introducción o mencionado lo anterior, pues nos lleva a la pregunta de si realmente es útil el KL6 para distinguir a quién tiene fibrosis o podríamos decir de quién no la tiene. Y diversos estudios se han replicado. Este es un estudio no tiene mucho que se publicó, es del 2023, en donde ellos compararon a sujetos control versus a sujetos con enfermedades fibróticas, siendo la FPI, la NH, la inespecífica o aquella no clasificable u otras, las agruparon dentro de este grupo y vieron que los niveles de KL6 estaban mucho más elevados que los sujetos que no tenían EPID o los sujetos control. Entonces, esto de primera instancia nos da la pista o el diagnóstico más bien orienta que quizás estos pacientes podrían, más bien los pacientes que tienen EPID presentan niveles mayores de KL6 y a la vez en otros estudios que son del 2020, también se hicieron publicaciones en donde ellos compararon si realmente el KL6 es único de lo que es la FPI o bien se puede elevar en otras enfermedades intersticiales. También hay que destacar que estos estudios son de cortes pequeñas, dado las pues complicaciones en cuanto a la dificultad de medir el KL6 y que, como bien dijo la doctora, no es accesible en todos los sitios, pues bueno, ¿no? Es lo que podemos encontrar y se ve aquí en esta publicación en donde vieron que los sujetos con FPI tienen niveles mayores estadísticamente significativos respecto a aquellos que tenían otras enfermedades intersticiales y esto nos da un área bajo la curva de 0.91, lo cual podría discriminar de forma importante respecto a otras etiologías en la EPID.
También, pues, confirmando lo que se publicó en el estudio original de 1989, en donde se compararon si realmente la EPID es de origen, enfermedad, perdón, el KL6 es de origen de enfermedad intersticial, o bien también se eleva en otras etiologías. Y bueno, ellos lo confirmaron, lo que ya se había dicho desde el 89, este estudio del 24, en donde ellos vieron que los sujetos con EPID tenían niveles mucho mayores respecto a otras enfermedades, ya sea neumonía, EPOC, tuberculosis o algunas bronquiectasias, lo cual aquellos sujetos, esto nos puede decir que no se altera por otras enfermedades que pues no sean EPID. Y también muy importante, pues algo que nos gusta mucho a los neumólogos, sobre todo en el área de intersticio, pues es que las enfermedades de tejido conectivo y la EPID, ¿no? Entonces, hay que hablar un poco sobre el papel de KL6 en estas enfermedades: esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide y por último miositis. Entonces, entrando a los niveles de KL6 pero en los sujetos de PID y enfermedades de tejido conectivo, pues bueno, esta es una publicación que son de los pocos estudios prospectivos que se han publicado, en donde ellos compararon a sujetos que tenían AR, esclerosis, miositis y síndrome de Sjögren o lupus, y los compararon respecto a la posibilidad, respecto a tener EPID y no tener EPID. Y encontraron que estos sujetos, que aquellos que tenían EPID en todas las entidades, tenían niveles mayores de KL6, lo cual ya de entrada nos dice que nuestro paciente con enfermedad del tejido conectivo ya puede tener una EPID sin la necesidad de hacerle la tomografía de primera instancia. A su vez, se ha descrito en este mismo trabajo, se describió que los sujetos que tenían EPID o mayor extensión de la fibrosis, pues tenían mayor grado mayores niveles de KL6, en donde con buenos rendimientos, con áreas bajo la curva de 0.80, 0.90 o 0.95, con los valores que ellos utilizaron, pues bueno, hicieron esta gráfica en donde vieron que conforme aumentaba el grado de extensión de la fibrosis, pues bueno, no iban aumentando de forma lineal los niveles de KL6. También los cortes que utilizaron es que niveles mayores de 600, pues también se asociaban a un menor grado de extensión de fibrosis, mayores o casi 700, a un grado 2, un grado 1 o 2 de fibrosis, y ya mayores de 900, casi 1000, pues ya se asocian de forma importante a mayor incidencia de enfermedad intersticial. Ahora, creo que lo que se ha encontrado en la literatura es que los pacientes que tienen esclerosis sistémica, pues son los que tienen niveles mayores de KL6. Se ha visto, o esta es una de las enfermedades de tejido conectivo donde más se ha estudiado el KL6. Este es un estudio muy grande, este es un estudio de carácter prospectivo, es europeo, en donde ellos tuvieron una N de 427 pacientes. Fue un estudio multicéntrico en donde compararon la corte noruega de esclerosis y la corte francés de PID, en donde ellos en los niveles basales, ya vemos de KL6, encontraron que en las tres poblaciones había niveles importantes de KL6 de inicio, también había importante disminución de la FBC y de la DLCO en esta población, lo cual nos dice que ya de entrada estos sujetos con estos niveles basales de KL6, pues ya puede asociarse a mayor riesgo de que desarrollen enfermedad intersticial. También vieron que puntos de corte mayores a 923 se asociaba a diferentes parámetros. De primera instancia, en esta curva ROC, que es la imagen A, que es la presencia de fibrosis en la TACAR, más una FBC del 70%, tiene un área bajo la curva de 0.68, pero cuando ya se habla de una enfermedad pulmonar extensa, ya tiene un área bajo la curva que mejora bastante hasta 0.80, y cuando ya una DLCO menor a 60, pues tiene un área bajo la curva de 0.85. Entonces, esto nos dice que estos niveles mayores a 923 de KL6, pues pueden predecir diversas circunstancias en el contexto de esclerosis sistémica. También no solo eso, se han hecho estudios, que también este es otro estudio grande que se hizo en Hungría, fue en Budapest, si no mal recuerdo, en donde se hizo este trabajo, en donde compararon a sujetos que tuvieron un desenlace fatal versus un desenlace mejor o sobrevivieron, en donde, bueno, fueron pocos los que fallecieron,
pero se vio que todos los sujetos que fallecieron tenían niveles mucho mayores de KL6 y cuando ellos compararon puntos de corte mayores a 1300, pues bueno, encontraron que los sujetos con más de 1300 tenían una mejor sobrevida, perdón, menores a 1300 tenían una mayor sobrevida y mayores a 1300 tenían un peor desenlace, ¿no? Ellos comparando estos puntos de corte, pues bueno, encontraron que se asocia, por supuesto, a mayor mortalidad. También, este es otro estudio que me parece bastante interesante porque es el estudio que se hizo, es de los pocos que he visto que se hicieron en Sjögren, en donde ellos estudiaron a sujetos que no tenían EPID versus aquellos que tenían EPID y les dieron un seguimiento longitudinal. Entonces, ellos encontraron, bueno, más bien estas son las características de su población, vieron que los sujetos con EPID tenían niveles de 1232 de forma basal y aquellos sin EPID tenían niveles de 764, siendo estadísticamente significativo. Posterior hicieron este análisis en donde vieron que los sujetos que no tenían EPID, pues nuevamente tenían niveles séricos mucho más bajos versus aquellos que sí tenían EPID y vieron la heterogeneidad en diversos patrones intersticiales con un patrón INE bastante frecuente, un patrón indeterminado o seguido de un patrón new. Entonces, ellos encontraron que estos niveles de KL6 elevados, mayores a 1000, también se asociaban a que los sujetos que aún no tenían EPID podían desarrollar EPID durante su seguimiento. También en artritis reumatoide se ha estudiado el rol que tiene del KL6 para predecir la severidad en la tomografía. Este es un ejemplo de un caso que ellos ponen en la publicación. Es un sujeto con artritis reumatoide que vemos una enfermedad, un patrón U bastante activo con zonas de vidrio despulido debajo de esta reticulación y fibrosis. Vemos que este sujeto tenía un KL6 de 1092 y lo compararon con este otro sujeto que tenía básicamente apenas alteraciones o algunas zonas de hipotenuación que con niveles de KL6 de 258. Dentro de su población, dentro de su análisis, ellos hicieron una comparación para evaluar una correlación, un coeficiente de correlación respecto a los niveles de KL6 respecto al daño en la tomografía y encontraron coeficientes kappa de 0.84 coeficientes de correlación de 0.84, lo cual en relación a la opacidad reticular habla de que niveles mayores de KL6, por supuesto, se van a asociar a mayor extensión de la fibrosis en la tomografía. También otra entidad que se ha estudiado mucho y que, bueno, también en el área de intersticio nos gusta mucho, que es la miositis inflamatoria. Este es otro de los estudios en donde se vuelve a repetir este parámetro, que es la correlación negativa que presentan los niveles de KL6 respecto a diversos parámetros que podemos medir en las pruebas funcionales, en donde ellos encontraron en todas las pruebas una significancia estadística del KL6 respecto a la capacidad pulmonar total, respecto al BF1, capacidad vital, la capacidad vital forzada, una DLCO y una prueba de consumo de oxígeno, una prueba de ventilación máxima, voluntaria máxima, en donde ellos vieron que, por supuesto, lo que acabamos de decir, mayores niveles de KL6 se asocian a, por supuesto, mayor deterioro en las pruebas funcionales en estos pacientes. Y no solo eso, también tiene impacto dentro de la respuesta terapéutica, ya que en este otro trabajo se vio que los sujetos, ellos compararon sujetos que no recayeron durante su seguimiento versus aquellos que recayeron, encontraron que el grupo de recaída tuvo un promedio de 866 de KL6 versus aquellos que no recayeron con un promedio de 259. Entonces, ellos sugieren que este punto de corte 866 nos da un área bajo la curva de 86 con una sensibilidad bastante buena de 88 y especificidad de 89% para predecir el riesgo de que nuestro paciente con EPID asociada a una miositis presente una mayor recaída durante su seguimiento. Ahora, ¿qué más nos predice el KL6? Hablando un poco de correlaciones clínicas, funcionales y radiológicas, como ya hemos mencionado, este es otro estudio que me parece bastante bueno, que es también de los pocos estudios de carácter prospectivo que hay, en donde ellos evalúan el valor diagnóstico y pronóstico de los sujetos con KL6 elevado y enfermedad intersticial, donde nuevamente repiten estos parámetros que se vieron en algunos otros estudios con correlaciones negativas del valor de KL6 respecto a los parámetros en diversas pruebas funcionales. También, muy importante, se ha estudiado y se ha visto que el KL6, discúlpeme,
puede alertarnos que lo que en ocasiones la tomografía ni la FBC pueden hacerlo en etapas tempranas. Muy importante este estudio que también es la Corte Europea que se hizo en España, en donde ellos también estudiaron a sujetos con KL6 y ellos compararon a sujetos con KL6 y EPID y encontraron que los sujetos que tenían EPID y KL6 tenían diferentes valores de forma basal o en un inicio de KL6, también se asoció a diversas alteraciones de primera instancia o mayor deterioro en la capacidad vital forzada, ya sea en porcentaje, su valor absoluto y relativo con significancia estadística. También de primera instancia, pues vieron que los sujetos con EPID y KL6 alto, en un inicio tenían valores a 1080 versus 340 en aquellos sujetos que no tenían EPID. Esto también siendo también estadísticamente significativo. Este es otro estudio que se publicó en la ERS, que también me parece interesante, en donde ellos le dan un seguimiento longitudinal a los niveles del KL6 en relación a cómo va cambiando la FBC y la DLCO, y encontraron que el primer valor quizás en ellos, dado las características modestas del estudio de una N pequeña que se repite si uno busca en PubMed o en otras bases, pues son Ns pequeñas. Entonces ellos encontraron que de primera instancia la medición inicial del KL6 no tenía un valor estadísticamente significativo para predecir el cambio a los 6 meses. Sin embargo, pues por supuesto ya cuando le dan el seguimiento a los 6 meses, pues bueno, no encontraron que diferencias de menos 0.38 en los valores de KL6 pueden predecir alteraciones en la FBC y en la DLCO durante su seguimiento a los 6 meses. Entonces, esto nos habla de una importancia en el seguimiento longitudinal al momento de pedir los niveles de KL6. También en este otro estudio que se publicó en el 2023 en sujetos con igual en EPID, encontraron que tenía una variabilidad importante pudiendo tener caídas o asociarse a caídas del 6% de la FBC y 9.5% de la DLCO durante su seguimiento en aquellos sujetos que tenían niveles de KL6 altos. Y también en este otro estudio que me parece bastante interesante, en donde ellos también compararon respecto a los resultados en la tomografía y vieron que el KL6 en la primera medición se asociaba, sí, también a engrosamiento pleural, a engrosamiento septal, no se asociaba a la presencia de vidrio dispulido, lo cual correlaciona un poco con el contexto de que hablamos que este es más que nada un marcador de remodelación alveolar. Se asociaba un poco a dilatación esofágica y durante su seguimiento, en la segunda medición, vieron que este resultado se volvía a repetir y posterior, en el tercer mes es cuando ellos vieron una mayor significancia estadística con datos de engrosamiento subpleural, que esto correlaciona pues muy importante con los sujetos con patrón New, también alteraciones o engrosamiento septal. Ya posterior se asociaba con opacidades en vidrio despulido y posterior en la dilatación esofágica sin tener alteración con las bronquiectasias. En la parte inferior, pues aquí ejemplificamos esta comparación en los niveles basales de KL6, cómo eran en su tomografía, en su seguimiento durante el primera, segunda y tercera determinación, en donde vieron que aquellos que tenían EPID, pues por supuesto, como ya hemos mencionado y se repite en otros estudios, tenían mayores niveles de KL6 de primera instancia y que posterior a los 6 meses, durante el seguimiento, presentaban una diferencia de casi 100 unidades de KL6 y que se asociaba a mayor extensión de la EPID y posterior a su seguimiento al año presentaba niveles mucho más altos de KL6. Entonces, esto nos puede hablar de que el KL6 también tiene utilidad o podría tener utilidad como un marcador de progresión radiológica. Posterior, este otro estudio que me parece bastante interesante, que nos habla sobre una progresión rápida de la enfermedad, que también es otro estudio de carácter prospectivo que se hizo en China. Ellos también encontraron que niveles mayores de 1000 a KL6 predicen el riesgo de la progresión rápida de la enfermedad y que se asocia, como vemos aquí en esta curva de Kaplan-Meier, estos niveles mayores a 1000 se asocian a un mayor deterioro de la enfermedad y por lo tanto a una enfermedad o una progresión rápida de la misma. No solo eso,
También se ha visto que los niveles basales en otras publicaciones se asocian a mayor número de exacerbaciones, en donde ellos vieron que en esta publicación encontraron que también los sujetos que tenían niveles estables de su enfermedad, en este caso FPI, tenían niveles inferiores de KL6 respecto a aquellos sujetos que presentaron agudizaciones o exacerbaciones de su enfermedad, y también encontraron que también niveles mayores a 1300 se asocia de forma importante a un mayor porcentaje de que tú tengas una exacerbación de tu enfermedad con estos parámetros. Luego, no solo eso, también hablando de la sobrevida, se sabe o se ha publicado también en este otro estudio que, nuevamente haciendo énfasis en el seguimiento longitudinal del KL6, cuando ellos encontraron niveles del basal respecto a la medición o el delta de KL6 mayor o igual al 10% durante su seguimiento a la primera semana, o en otro estudio se ha encontrado al primer mes, caídas mayores al 10% se asocian a una menor supervivencia en estos pacientes que presentaron una exacerbación aguda de su enfermedad. Y en este otro trabajo, que también me parece bastante interesante, que tiene poco que se publicó, encontraron que el seguimiento longitudinal del KL6 en estos pacientes durante la curva roja, los sujetos que se exacerbaron presentaron desde primera instancia niveles mucho más elevados que aquellos de KL6 respecto a aquellos que no se exacerbaron. Posterior, esto nos lleva a otra pregunta: si realmente, dado que ya hablamos de los pronósticos, del riesgo de exacerbarse, de sus implicaciones clínicas, entonces esto nos lleva a otra pregunta, que es si realmente el KL6 puede guiar nuestras decisiones terapéuticas, o, dicho de otro modo, nos puede ayudar a tomar decisiones al momento de tratar a nuestro paciente. Vamos a hablar un poco de cómo se comportan los niveles del KL6 durante el tratamiento. Este es una publicación que me parece bastante interesante. Se publicó, justo está en el monograph de la ERS del 2009 de Pitt, en donde ellos compararon a este sujeto con FPI y le dieron un seguimiento bastante prolongado. Si vemos aquí, el verde representa el KL6 que va desde el 2001 al 2007, en donde ellos aquí de primera instancia lo empiezan a seguir, le hacen mediciones de KL6, posterior inician tratamiento con la prednisolona, demuestran que no disminuye con la prednisolona los tratamientos, sin embargo lo vuelven a hacer otra determinación y vuelven a encontrar niveles elevados, presentan una exacerbación, y le hace aquí cuando le inician tratamiento con ciclofosfamida, y posteriormente presenta un descenso gradual del KL6 con algunos picos, y no es hasta otra exacerbación y el uso del oxígeno suplementario, que es cuando este sujeto ya presenta niveles séricos de KL6 más estables. Aquí este círculo representa una agudización de su enfermedad, o más bien progresión de la misma. Ellos aquí ponen niveles de la PCR elevados, que no elevan en esta progresión o en este punto de la enfermedad ya al KL6, y posterior, cuando ya estos niveles de la PCR bajan, encuentran que durante su seguimiento este KL6 baja de la misma manera que cuando bajó esta proteína se reactiva, lo cual pues nos habla un poco de la correlación o de cómo se comporta el KL6 respecto a la respuesta de la enfermedad, cómo es un seguimiento bastante heterogéneo, a mi parecer. Estos son estudios que se han publicado también, en donde ellos encontraron o buscaron si los niveles de KL6 pueden predecir el riesgo, ¿no?, de progresión y la respuesta al tratamiento de la enfermedad, y ellos hicieron comparaciones respecto a aquellos que progresaron versus aquellos que no progresaron, y encontraron en la figura A y en la figura B, encontraron, y en esta seguida de este lado, encontraron que los sujetos que tenían niveles séricos elevados de KL6 o cambios absolutos del KL6 al primer mes, se asociaba, por supuesto, a mayor progresión de la enfermedad. Y los comparan respecto a estos cambios. Ellos comparan esta respuesta al 5% durante su seguimiento, y encontraron que aquellos que tenían caídas mayores al 5% del KL6, pues tenían un mayor deterioro en la capacidad vital, y se asociaba a mayor exacerbación o mayor agudización de su enfermedad respecto a aquellos que tuvieron tantos cambios dentro de su KL6.
Entonces, se llega a la conclusión que aquellos sujetos con niveles mayores a 500, un punto de corte mayor, un cambio mayor al 5% del KL6 al primer mes se asoció a mayor riesgo de progresión de la enfermedad, a mayor riesgo de, discúlpeme, de exacerbaciones agudas y a mayor caída en la FBC a los 6 meses. También importante, digo, retomando, porque esclerosis es de las entidades que más se ha estudiado o donde encontré que el KL6 es más estudiado, donde más se ha trabajado. Ellos también miden el KL6 y su impacto terapéutico en los sujetos con EPID y esclerosis sistémica, y no solo miden el KL6, sino también el CSL18. Pero ¿qué es lo interesante de este estudio? Ellos compararon, y hubo un brazo en donde les dieron tratamiento con ciclofosfamida y hubo un brazo un grupo en donde les dieron tratamiento con micofenolato, y vieron que aquellos sujetos que tenían, haciendo énfasis en el KL6, pues bueno, ¿no? Representaban cambios a los 12 meses o una respuesta importante del KL6 al momento de utilizar la ciclofosfamida, y también de forma importante a los 12 meses un cambio en los niveles de KL6 cuando utilizaban como tratamiento el micofenolato, que se repetía en diversos parámetros, ya sea en la FBC o en la DLCO. Entonces ellos pues se llega a la conclusión que en los puntos de corte mayores a 1000 en un inicio se asocia también en los sujetos con esclerosis, se asocia mayor deterioro de la FBC a los 12 meses, y por supuesto también el KL6 demuestra una disminución al tratamiento de forma significativa a los 12 meses en el tratamiento con el micofenolato. Entonces, en resumen, o con todo lo anterior que hemos mencionado, ¿cuándo vamos a poder pedirlo? En sujetos en los que queremos llegar a una detección temprana o la sospecha de PID, ya sea que queremos detectar elevaciones o alteraciones en etapas iniciales de la enfermedad, también sujetos, o se puede utilizar en sujetos que tienen apenas síntomas, o por supuesto un paciente con alguna conectivopatía que no tiene la presencia de PID. También importante, como vimos durante el monitoreo de su progresión de la enfermedad, como se mencionó, cambios al 5 al 10% al primer o al sexto mes se asocian a caídas en las pruebas funcionales, y por supuesto de mayor riesgo de progresión de la enfermedad. Entonces también pues se sugiere utilizarlo en pacientes en quienes estén con EPID estable, o en aquellos que no tengan criterios estables o bien establecidos o claros de progresión, aquellos pacientes en quien puedes tener duda de si su enfermedad realmente está teniendo un comportamiento rápidamente progresivo, ¿no? Por supuesto, también, como mencionamos, la evaluación del tratamiento, la disminución del KL6 en el primer mes también se asocia, o a los 12 meses se asocia a cambio en los niveles del KL6 respecto al tratamiento con micofenolato o el uso de antifibróticos, y por lo tanto se puede utilizar, digo, realmente no está bien estandarizado, hay muchas publicaciones, pero se puede utilizar como un criterio para ajustar la terapia en dichos pacientes, y por supuesto en aquellos quien queremos predecir el riesgo de exacerbaciones, pues también aumentos progresivos de KL6 o niveles de primera instancia mayores a 1000 en pacientes con KL6, pues bueno, mediciones seriadas o de hace unos 3 meses nos orientan a que este paciente puede tener un fenotipo progresivo. Entonces, una vez que nosotros los pedimos, ¿qué podemos hacer con la interpretación de los resultados? Nosotros, cuando obtenemos puntos de corte mayores a 400, pues ya de primera instancia podemos sospechar que nuestro paciente tiene una enfermedad pulmonar intersticial. Cuando obtienen niveles mayores a 1359 o, siendo más puristas, 1400, pues o sea, 1360 si lo quieren redondear, se asocia a mayor riesgo de recaída. También niveles mayores a 1000 se asocian a que nuestro paciente tenga una mayor probabilidad de progresión. Nuevamente 1400 a 1000 a un mayor riesgo de que nuestro paciente con enfermedad intersticial tenga un riesgo de que fallezca, o un mayor riesgo de mortalidad, y durante su seguimiento, caídas al primer mes del 5% o caídas al tercer, al sexto mes del 10%, pues nos predicen el rendimiento de nuestro tratamiento, y sí, quizás podríamos intensificar un poco más en nuestro paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y gracias.
Doctor Álvaro, muchísimas gracias por tu excelente revisión. Súper importante enfatizar en que efectivamente uno de los aspectos más importantes con KL6 es que si bien al día de hoy a nivel mundial no está tan estandarizado, pues en población mexicana realmente no tenemos como tal data. Sin embargo, estamos muy entusiasmados en que estos datos se puedan traducir hacia nuestra población y pues lo más importante es que al día de hoy ya el acceso a esta prueba prácticamente lo pudimos eliminar, ya está accesible en nuestro país y vamos a compartirles una comparativa de lo que estamos haciendo actualmente en CREPIS. Vamos a compartirles unos casos clínicos, enfatizando que esta no va a ser una revisión de casos como tal o de la patología en particular, pero nos gustaría mostrarles los datos que estamos obteniendo al día de hoy en cuanto a los niveles de KL6 de nuestros pacientes aquí en CREPIS. Si bien tenemos aproximadamente 2 meses de haber tenido, de tener ya esta implementación de la prueba y tenerla disponible tanto para nuestros pacientes en CREPID como para sus pacientes. Entonces, la data que tenemos el de hoy es pequeña, sin embargo, en un momento esperemos poder compartirles toda esta correlación, también enfatizando en que estamos haciendo controles sanos, en donde hemos tenido un rendimiento de la prueba bastante bueno, ya que todos nuestros controles sanos han salido negativos y tenemos un nivel de corte de 14 a 400 unidades por mililitro. Entonces, vamos a pasar a la revisión de estos casos en donde ya tenemos determinación de KL6 y que pues, los niveles que presentan estos pacientes de acuerdo a la patología y patrón tomográfico se correlacionan mucho con lo que nos acaba de dar el doctor Álvaro en esta revisión de la literatura a nivel internacional. Y bueno, vamos a dar la palabra al doctor César Esparza para dar a conocer estos casos y los títulos que hemos estado obteniendo y comportamiento de estos pacientes. Por favor, doctor César, adelante. Muy buenas tardes. No sé si me escuchen ahí y vean mi pantalla. Sí, perfecto, se ve perfecto y se escucha perfecto, doctor César. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por la presentación y muchísimas felicitaciones al doctor Álvaro por su presentación de muy buen valor. Vamos a comenzar con estos casos clínicos. Vamos a comenzar con, bueno, van a ser 4 casos, perdón, vamos a comparar en parejas, van a ser dos comparativas, y pues el primer caso clínico lo tienen en pantalla ustedes, es el paciente con las iniciales JSG, es un masculino de 71 años de edad, que, bueno, como perfil clínico y perfil de anticuerpos, él cuenta con un anti-THTO, perdón, con resultado positivo, un resultado también de NXP2 positivo y un MDA5 dudoso. Esto pues nos integra un resultado reumatológico, nos configura un diagnóstico de esclerosis sistémica sin esclerodermia, y ahorita vamos a pasar con las imágenes, pero pues como parte de neumología, perdón, tiene lo que es el diagnóstico de un síndrome combinado. Ahorita vamos a ver las imágenes. Como parte de la función pulmonar, como pueden ver ahorita, importante también en la parte de arriba de la pantalla, los niveles de KL6, 644.09 unidades sobre mililitro. Y ya les acabo de presentar también la función pulmonar a través del tiempo. Tenemos una espirometría del 2023 con una FDC de 5.02 litros, que representa el 126% de la función o del predicho, que se ha mantenido a través del tiempo con resultados en marzo y posteriormente en 2025 con 5.13 litros y 132%, lo que posiblemente significa que mantiene la función pulmonar. Como podemos ver, niveles de KL6, pues realmente que nos confieren una progresión lenta, sin embargo, que sigue estando presente. Tenemos, ahorita les presento las imágenes, justamente en pantalla. Tenemos una tomografía de los cortes tomográficos de enero de 2022, en donde, como podrán ver, tenemos en la parte superior la disminución de atenuación de tipo enfisema, principalmente en los cortes superiores, y en los cortes basales tenemos lo que es una discreta reticulación, que pues, prácticamente tiene un gradiente francamente basal, por lo que combina o integra la característica del síndrome combinado. Si seguimos a través del tiempo con una tomografía en abril de 2025, está ya con un poquito de más resolución, posteriormente ya en el seguimiento, como podemos ver, si continúan las lesiones enfisematosas en porciones superiores. Sin embargo, a través, en un periodo de 3 años prácticamente, tenemos una progresión pues muy discreta. Esto en correlación posiblemente con sus niveles de KL6, que mencionábamos, que recordemos que están en 644.09, que como ya nos mencionaba el doctor
Álvaro pues no es tan lejos del punto de corte de una progresión rápida, ¿no? Y pues no sé si alcanzan a ver mi pantalla, perdón, ahí, creo que sí, ahí se ve. Es el Ahí segundo se ve. paciente, que es, gracias doctor, que es con el que vamos a hacer la comparativa. Inicial es AMO, una femenina de 87 años de edad, un grupo etario similar. Lo primero que nos llama la atención, como podrán ver en números rojos, en grande en la pantalla, un valor de KL6 muy elevado, 2.871.53 unidades. Ella, su perfil clínico, un SSL70 positivo alto, muy, muy positivo, y un DFS70 en valores positivos. Eso nos integra un diagnóstico reumatológico de esclerosis sistémica y el patrón tomográfico, que ahorita también vamos a ver las imágenes, es un patrón usual. Como podemos ver, es una paciente que acabamos de captar en el centro apenas este mes. No tenemos todavía seguimiento de función pulmonar, solo tenemos el inicial, 2024, 1.28 litros, con 59%, lo que ya nos da una sugerencia de restricción. Y pues las imágenes tomográficas, tenemos lo que es la tomografía de tórax. Les presento los 4 cortes que hasta ahorita tenemos. Con ella no tenemos una progresión, pero una vez más el valor importante, 2.871.53 abajo en la pantalla. Y como podrán ver, una diferencia muy, muy importante. Desde las cortes superiores tenemos un franco retículo, una reticulación gruesa que aumenta conforme avanzamos en la tomografía, un franco gradiente basal, que también obviamente se acompaña de bronquiectasias traccionales y quistes que forman también panal de abeja, lo que nos integra el diagnóstico o el patrón tomográfico de una neumonía usual, muy, muy en contraste o en diferencia con el pacientito anterior que tenía niveles muy diferentes de KL6. No sé por qué está saliendo así, una disculpa. Este es el tercer pacientito. Una vez más, resalta iniciales RSM, un masculino de 44 años de edad. Una vez más, como ya les mencioné, su valor importante, KL6 al centro, 1865.81, casi al doble de lo que nos mencionaba el doctor en la presentación, por arriba de 1000, con anticuerpos o un perfil clínico GP210AC11, resultado positivo, y DFS70 también positivo, lo que nos integra básicamente con los nuevos criterios. El paciente contaba con un perfil clínico compatible. Ahorita vamos a ver la imagen y también estos anticuerpos para integrar el síndrome o el diagnóstico de antisintetasa. Y también les presento lo que es su función pulmonar a través del tiempo. Con él sí tenemos un poquito más de seguimiento, pero llama la atención. Ahorita vamos a ver, o es lo que quiero resaltar con este pacientito. Junio del 2022, 2.56 litros, 54% de la FBC, ya no es una sugerencia de restricción, pero una caída en enero del 2023, 1.89 litros, 40% de la FBC, y posteriormente en el 2025, febrero y junio, tenemos controles en donde ya hay una mejoría en su función pulmonar. Sin embargo, ahorita vamos a ver las imágenes que permanece, ahorita vamos a ver la correlación, permanecen algunas lesiones. Les presento la gráfica igualmente de la función pulmonar, como pueden ver, una caída ahí súbita que posteriormente se recupera. Y perdón, tenemos con él varios cortes tomográficos, tenemos en junio del 2022, les presento los cuatro cortes, que es el basal. Recordemos que la caída fue en el 2023, en donde pueden ver pues realmente un patrón de aumento de la atenuación de tipo vidrio deslustrado, características que en algunas zonas tiende a consolidar, sobre todo con un franco gradiente basal. Si avanzamos a través del tiempo y nos pasamos a 2023, que recordemos que es cuando tuvo esta caída, y recordemos que son títulos elevados de KL6, 1800, podemos ver cómo esta enfermedad sí tiene una progresión, hay aumento de estas lesiones, compatible obviamente con este descenso de la función pulmonar que tenemos documentada, sobre todo a nivel basal, un patrón muy inflamatorio, un aumento del vidrio deslustrado, que en muchas zonas obviamente tiende a la consolidación. Y pues que esto, importante recalcarlo porque vamos a ver una comparativa con el siguiente pacientito, en donde con estos títulos elevados de KL6, avanzamos a través del tiempo, una disculpa, avanzamos a través del tiempo y tenemos en febrero del 2024, ya prácticamente un año después,
permanecen estas lesiones, aunque sí recuperamos función pulmonar, sí recordamos la gráfica, regresó a su nivel basal. Sin embargo, las lesiones permanece ese vidrio deslustrado, no mejora, a pesar de que sí tiene una recuperación de la función pulmonar. Y si avanzamos a través del tiempo, incluso a febrero del 2025, seguimos teniendo estos cortes que aún presenta estas lesiones, ¿vale? Y importante, porque vamos a pasar con el último pacientito, que es una femenina de 31 años, igualmente en el mismo grupo etario que nuestro paciente anterior, pero importante recalcar desde aquí, un KL6 de 546, ¿vale? Muy en contraste contra nuestro paciente anterior, su perfil clínico, un RO52 positivo alto, SSL75 también positivo alto y SSL100 también positivo alto, lo que nos integró el diagnóstico reumatológico de un Sjögren con polimiositis. Ahorita vamos a ver los cortes tomográficos. Quiero que vean sobre todo la función pulmonar, la primerita, en enero del 2023, una FVC de 2.15 litros con una FVC del 58%, es decir, muy disminuida, que posteriormente, en marzo del 2024 y agosto del 2024, tenemos documentada una franca recuperación, se las pongo aquí graficada en rampa ascendiente, que alcanzó hasta el 93-97% de nuestra FVC, lo cual pues ahorita vamos a ver las imágenes. Recordábamos nuestro paciente anterior con 1800, tenemos aquí los 4 cortes iniciales, esto es en marzo del 2023, es cuando teníamos esta función pulmonar de caída. Tenemos desde cortes superiores un aumento de la atenuación de vidrio deslustrado, que en las partes basales se consolida francamente un patrón organizado, que lo que más nos llama la atención es que a través del tiempo, si nosotros seguimos a este paciente, tenemos tomografías de marzo del 2025 que quiero que ustedes vean, cómo este patrón prácticamente desaparece. Tenemos y bueno, obviamente recalcar este nivel de KL6 de 546. Las lesiones de vidrio deslustrado pues prácticamente ya no están presentes. Tenemos prácticamente una limpieza pues casi del 90-95% de la función pulmonar. Es una paciente que prácticamente ahorita está sin ningún síntoma y sin uso incluso de oxígeno suplementario. Entonces, pues muy importante, o creo que tenemos pacientitos que muy representativos de lo que ya nos comentaba el doctor Álvaro, y pues no sé si tengan alguna duda o pregunta. Muchísimas gracias, doctor César. Aquí cabe enfatizar, doctores, agradeciendo muchísimo la presentación del doctor Álvaro, del doctor César, y enfatizando nuevamente la importancia del diagnóstico adecuado, la referencia oportuna y el abordaje y seguimiento desde el punto de vista multidisciplinario. Cabe enfatizar que tenemos casos clínicos, como nosotros llevamos estos apenas 2 meses de haber introducido ya de manera formal con todo el aspecto regulatorio por aspectos también de calidad hacia nuestros pacientes, esta prueba, tenemos estas determinaciones en este momento. Si nosotros analizamos los primeros 2 casos, tenemos un primer paciente con diagnóstico de esclerosis sistémica sin esclerodermia, en el cual llevamos ya un seguimiento de más de casi 3 años, y que se ha mantenido afortunadamente a lo largo del tiempo, y que hacemos esta determinación en este momento. Es decir, no tenemos determinación de este paciente al diagnóstico. Cabe enfatizarlo porque no teníamos la prueba. Sin embargo, vemos que correlaciona con la literatura el comportamiento de este paciente, porque si bien no tiene un patrón usual, que sabemos que al día de hoy ya es un factor de mal pronóstico, pero este nivel en este momento de KL6 correlaciona con lo que hemos revisado en la literatura. Tenemos otra paciente que acabamos de recibir aquí en CREPIT, que ya hicimos esta determinación de KL6 y que como tal tenemos este título más elevado en esta medición basal. Es una paciente que no ha recibido tratamientos, es decir, apenas iniciamos tratamiento con ácido micofenólico, y de hecho está ya prácticamente a días de citarla. Y ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos varios aspectos en cuanto a seguimiento de nuestros pacientes. El doctor Álvaro presentó una diapositiva en donde pudiéramos tener mediciones a los 6 meses, que es más o menos lo que dicta la literatura, y pudiéramos tener evaluación de respuesta a tratamiento, que sería el caso de nuestra segunda paciente. No sabemos si ese KL6
de por sí ya está elevado por tener un patrón usual, por tener como tal el diagnóstico de esclerosis sistémica, que como bien lo mencionó el doctor Álvaro, per se ya lo esperamos elevado, pero no sabemos cómo se va a comportar a los 6 meses de iniciado el tratamiento. Entonces aquí vamos a establecer esta línea de investigación en cuanto a cómo responden estos pacientes de acuerdo a diagnóstico, patrón tomográfico, comportamiento funcional respiratorio. Y por otro lado, algo que nos sorprendió muchísimo fue justamente estos 2 pacientes muy jóvenes, uno con síndrome antisintetasa, que per se ya sabemos que tiene un factor ya solo por el diagnóstico de mal pronóstico, pero que ambos pacientes son jóvenes, ambos dentro del grupo de pues, miopatías, y que ambos han llevado ya seguimiento aquí en CREPID, por lo menos arriba de 2 años ya de seguimiento, y que ambos han recibido tratamiento muy similar y que al día de hoy se encuentran con mantenimiento a base de ácido micofenólico a dosis de 1 gramo cada 8. Ambos han recibido tratamiento con rituximab y que desafortunadamente han tenido cursos en cuanto a su evolución clínica muy diferentes. El primer paciente, ya por tener factores de riesgo hacia ser un paciente progresor, per se por los factores de riesgo, estamos midiendo en este momento un KL6 en condiciones de seguimiento, de tratamiento estable, de apego a tratamiento. Ya el primer paciente con tratamiento antifibrosante, con terapia inmunosupresora, que per se sigue con títulos elevados, o mejor dicho, tiene títulos elevados de KL6. No sabíamos cómo estaba al inicio de su enfermedad, pero que vamos a dar este seguimiento en cuanto a la temporalidad, ya sea como predictor de exacerbación o como predictor de progresión rápida. Y por otro lado, esta paciente que afortunadamente en esta medición que tenemos inicial, aunque ya tenemos casi 3 años de seguimiento, 2 años de seguimiento con ella, al día de hoy no usa oxígeno, tiene tratamiento estable con terapia inmunosupresora, rituximab, etcétera, y que pues esta paciente no tiene antifibrosante porque vean cómo se comportó su imagen. Entonces, pues esto es, estamos muy entusiasmados a poder en un futuro mostrarles información mucho más contundente en cuanto a nuestra población. Y pues bueno, en este momento si hay alguna duda adicional, me gustaría abrir el foro para preguntas y respuestas. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por su amable atención. Adelante, por favor, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, si no es así, les agradezco muchísimo a todos su participación. Doctor Álvaro, muchísimas gracias por tu excelente revisión. Doctor César, muchísimas gracias por esta organización tan práctica de los casos. Y pues nada más enfatizar en que tenemos disponible la prueba para sus pacientes y que podamos entonces darle este seguimiento ya aterrizando a lo que son pues nuestros pacientes en la práctica a nivel institucional y o privada. Y bueno, pues que tenemos ya la prueba disponible aquí en la Ciudad de México y en algunos estados de la República en donde tenemos ya cobertura con los perfiles de autoinmunidad. Con mucho gusto, si alguien por ejemplo, en Hermosillo, en Mexicali, en Guadalajara, en Monterrey, tenemos ya cobertura para hacer llegar a ustedes los perfiles, por ejemplo, perfil miositis, perfil esclerosis, en donde se puede incluir KLC, ya que es una muestra sanguínea, se procesa a nivel de suero y pues bueno, adelante en cuanto ustedes gusten referir a sus pacientes y reiterar nuevamente el apoyo en cuanto a casos difíciles, casos complicados en cuanto a estrategias de decisión de tratamiento, escalar tratamiento, etcétera. Pues bueno, adelante estamos también para apoyarlos aquí en CREPID. Y bueno, doctores, muchísimas gracias por su amable atención y les damos noticias en breve para nuestra próxima masterclass. Muchísimas gracias a todos. Que pasen muy buena tarde. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.